Estimadas amigas, amigos, seguidores, los que me escucháis, bienvenidos al canal de YouTube. Os invito a suscribiros, y agradeceros a las muchas suscripciones, miles de suscripciones que he tenido en relativamente poco tiempo. He de comentar hoy algo, vamos a hablar algo que yo últimamente me preocupa mucho. Sabéis que a raíz del genocidio, de la masacre contra el pueblo palestino, del holocausto, que el ente sionista de Israel está practicando y ejerciendo, la limpieza étnica, que está ahora en una nueva fase desde el 7 de octubre en el territorio de Gaza, en Palestina, la franja de Gaza en Palestina, pero también en Cisjordania, en una medida tal vez menor, menos brutal, pero seguramente más constante y dura, a nivel de ir poco a poco vejando, machacando y aniquilando. Bien, pues a raíz de todo esto se ha producido un amplísimo movimiento de solidaridad internacional. Es decir, siempre hablamos de las matanzas criminales y cobardes del ejército del ente sionista y del propio ente sionista y de la mayoría del pueblo que habita, la mayoría del pueblo que habita en el ente sionista, porque apoya esa guerra y está demostrado mediante encuestas, pues todo esto ha despertado a la contra un movimiento solidario internacional grandísimo. En los propios Estados Unidos, que son parte activa en ese genocidio, en ese holocausto, pues han surgido unos movimientos de protesta fortísimos, con unas ocupaciones de universidades que contagiaron a muchos otros lugares del mundo. Aquí en España hubieron en muchas universidades acampadas universitarias en solidaridad con el pueblo palestino y en contra de la matanza. Y todo esto ha sido un hecho muy positivo, porque además incluso ha ayudado a reforzar determinadas posiciones políticas en favor de la solidaridad. Pero claro, aquí nos encontramos con un problema de vocablos, de vocabulario, pero no solo. Porque claro, todo este movimiento tiene un carácter anticolonial y anticolonialista. Todo este movimiento tiene un carácter solidario, pero también todo este movimiento tiene un carácter internacionalista. Y de esto vamos a hablar, del internacionalismo. Porque el movimiento obrero, desde que está organizado, siempre su idea fuerza al objeto de solidarizarse con luchas populares de liberación, o con luchas obreras, o con luchas sociales, ha sido el internacionalismo. El ser consciente todo el movimiento obrero que sólo mediante importantes acciones y movilizaciones internacionales e internacionalistas, en las que prima el concepto de clase, no hay un concepto identitario, no hay un concepto racial, no hay un concepto de sexo, no hay un concepto de ningún tipo, digamos, de división o subdivisión, sino que el género humano, como dice la letra de la Internacional, el género humano es la Internacional. Luego se supone que el género humano actúa de forma solidaria internacionalmente con aquellos pueblos oprimidos. Es cierto que ni todas las insurrecciones populares ni todas las opresiones suscitan el mismo grado de, digamos, de interés o de popularidad o de aceptación que otras. Es cierto que hay algunas que injustamente se ven relegadas. Y esto tiene que ver con luchas por la independencia, esto tiene que ver con luchas anticoloniales, esto tiene que ver también con huelgas y movimientos obreros, la solidaridad que en muchas ocasiones, huelgas que en el Estado español hubo durante la clandestinidad,
durante el franquismo fue muy importante. Fueron muy importantes los aportes de sindicatos británicos y de sindicatos alemanes, de sindicatos franceses, etcétera, a las huelgas mineras de Asturias, a huelgas como la de la laminación de bandas Echevarri o a otras huelgas, las huelgas de la construcción, etcétera, etcétera. Hubo ahí un movimiento solidario, grandes manifestaciones en países europeos, por ejemplo, cuando el caso del juicio de Burgos, en el que, por ejemplo, en Lisboa llegaron a asaltar y quemar la embajada española, embajada franquista, en solidaridad y en exigencia de la amnistía de los ejecutados y condenados a muerte, los últimos, o de los últimos, no los últimos, hubieron otros después, sino de los últimos condenados a muerte por la dictadura franquista. Pues bien, todo este movimiento, que insisto, no es identitario, no tiene color, tiene clase y tiene ideas, y se llama internacionalismo. Porque claro, las ideas woke estas que están siendo difundidas, que llegan y vienen de las universidades norteamericanas y que tienden a destruir y a destrozar tanto el internacionalismo como los movimientos de clase, las reivindicaciones de clase por encima de cualquier distinción de cualquier tipo, pues de cualquier tipo no ideológico, claramente, o no de acción o de actuación, pues estas ideas vienen a tratar de sustituir la solidaridad de clase, la solidaridad de pueblos, por la identidad y las luchas identitarias. Entonces, los hueque llegan a decir, de forma totalmente reaccionaria, que si uno es blanco, porque ha nacido en un país europeo, y que ese país europeo ha sido una potencia, una antigua potencia colonial, como muchos, yo diría una gran cantidad, no todos, de países europeos han sido antiguas potencias coloniales, pues ya no puede tener una actitud frente a las luchas coloniales, porque eso responde a, o de la misma forma que los blancos no podemos tener solidaridad con los negros. Cuando uno es internacionalista, habla de género humano. A mí la raza me da igual. Que evidentemente hay que apoyar a sectores raciales que en momentos determinados están terriblemente sojuzgados, discriminados, etcétera, etcétera. Sí. Pero lo que orienta una posición anticolonial, lo que orienta una posición de lucha internacional solidaria, no es si uno es de tal o cual color o de tal o cual orientación sexual, porque también en el fascismo, en el nazismo, había y hay personas de diferentes orientaciones sexuales. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver. Es más, el movimiento obrero blanco de país, de épocas en las que, por ejemplo, la inmensa mayoría de la población española era española de origen español, había muy poca emigración. Pues se han producido importantes movimientos solidarios internacionales y hay importantes luchas anticoloniales. Y por lo tanto, no podemos decir que esto corresponde a... Y para eso, pues voy a poner algunos ejemplos que hay que conocer y que me voy a remontar al siglo XIX hasta ahora, pero voy a procurar ser lo más breve posible y destacar. Por ejemplo, cuando las naciones hermanas de América Latina empiezan a sublevarse contra el imperio español, contra la colonia española, por ejemplo, el Reino de España moviliza a finales de, moviliza durante el siglo XIX toda una serie de tropas que van destinadas a ir a las colonias a luchar contra aquellos combatientes de la colonia que están buscando la independencia
y por lo tanto la libertad. Y entonces estas tropas, que son concentradas en Andalucía para ser embarcadas en Cádiz, en un pueblo que es importante, que se llama Las Cabezas de San Juan, el general Riego las subleva. Y las subleva, hace una sublevación en favor de la República. Ese levantamiento, el levantamiento de Riego, fracasa. Y Riego es fusilado. Y el himno de la República es el himno de Riego, porque es un himno dedicado al general Riego, que sublevó las tropas que iban destinadas a la lucha anticolonial. Luego, la actitud del general Riego tratando de proclamar la República, que era lo más contrario en ese momento al imperio y al imperialismo, es un acto total y absolutamente loable y demuestra la capacidad anticolonial de un español, en este caso, con respecto a sus propias colonias y encima un militar. Se dice el general Riego, parece que era coronel, pero da igual. Un coronel o un general Riego hace esta sublevación. Hay otro caso, y este es en 1906, cuando en Cataluña son movilizados los reservistas para ir a luchar a la guerra de África, a la guerra de Marruecos, para mantener la colonia y el colonialismo español en el norte de África, inmediatamente, porque todos estos reservistas eran de la provincia de Barcelona, fundamentalmente, se produce una huelga general y una insurrección popular conocida como la Semana Trágica, porque durante una semana la clase obrera, la clase trabajadora se hace con Barcelona, con sus calles. Por cierto, queman un montón de iglesias y de conventos en protesta contra la burguesía y tal y cual. Y es porque no quieren ir a luchar contra el pueblo en ese caso, contra el pueblo de Marruecos en 1906, porque allí no se les ha perdido nada, porque ese es un objetivo de los capitalistas con el que los trabajadores no tienen nada que ver. Y se produce una auténtica insurrección popular que es liquidada a cañonazos. Por el ejército. Hay un caso más extraordinario de solidaridad anticolonial. Cuando la guerra de Argelia, en Francia, hubieron numerosísimas manifestaciones de franceses y una actuación muy grande de partidos que se enfrentaron y que defendían que Argelia tenía que ser libre y defendían la independencia de Argelia. Mientras otro sector de Francia engrosaba las tropas coloniales y hacía y practicaba una guerra colonial criminal en la que hubieron millones de muertos y asesinados. Y en Francia hubo un amplio movimiento solidario y muchos franceses fueron a la cárcel y con duras condenas de cárcel porque fueron... lo mismo ocurrió a nivel internacional con la guerra de Vietnam. En los propios Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes, pero en los propios Estados Unidos hubo un movimiento antiimperialista y en defensa de la guerra de Vietnam muy grande. ¿Y eran vietnamitas los que se manifestaban en Estados Unidos o ni siquiera asiáticos? Pues no. Eran negros, eran blancos, era la gente que vive, los estudiantes, en este caso, jugaron un papel de vanguardia que vivía en Estados Unidos. ¿Era una lucha identitaria de los vietnamitas? No, los vietnamitas no creen en la identidad. Los vietnamitas creían en el internacionalismo. Los vietnamitas eran antiimperialistas, son. Los vietnamitas creían y creen en la lucha de clases y en el socialismo. Eso es lo que genera, fuertes e importantes resistencias. Y en estos momentos, en el caso palestino
ocurre lo mismo. Yo no soy árabe. Tengo y me agrada la cultura árabe y he viajado bastante por bastantes países del mundo árabe. Lo conozco, me agrada. Es como todo, como aquí. Hay cosas que te pueden agradar y cosas que no te pueden agradar, pero en su conjunto yo estoy cómodo, pero el que yo sea blanco y nacido en España y no sea árabe me priva de ser solidario y ya por eso tengo que tener una actitud colonialista. Eso es la negación del internacionalismo. Eso es la negación de la lucha de clases. Eso es la negación de la posibilidad de una solidaridad tremenda que a su vez moviliza internamente. Como cuando en la Guerra Civil Española pues vinieron las brigadas internacionales. Vinieron a morir a España pues 50.000 hombres fundamentalmente, también vinieron algunas mujeres, vinieron a combatir en España en las brigadas internacionales, pues unos 50.000 combatientes en 2 o 3 turnos, unos 50.000 combatientes que vinieron aquí a luchar. Y vinieron jugándose la vida a apoyar al 500.000 de hombres y mujeres, pero al 500.000 de combatientes que la República había puesto en armas para luchar contra el fascismo. De hecho, muchos españoles lucharon posteriormente en las propias brigadas internacionales, reforzándolas. O cuando los republicanos españoles están en Francia, tras la derrota en la Guerra Civil, y Francia es invadida y se unen a la resistencia francesa. Hay montones de héroes españoles en la resistencia francesa. ¿Por qué? Porque luchaban contra el fascismo. No eran franceses. No. Es más, Francia los maltrató después. Pero ellos lucharon contra el fascismo. Y murieron muchos de ellos luchando contra el fascismo. Y la primera unidad militar que entró a liberar París fue la Compañía 9 de la División Leclerc, integrada por españoles, por republicanos españoles. ¿Tenían que ser parisinos los que liberaban París? Estos son tonterías. Por lo tanto, yo creo que aquí lo importante es que seamos solidarios, es que luchemos por todas las causas justas y es que en nuestra mente y en nuestra acción y en nuestro obrar esté la de todos aquellos pueblos a los que mutuamente nos podemos ayudar y ser solidarios ahora en estos momentos con los argentinos, con la clase trabajadora argentina que está sufriendo las burradas de Milei. Y ser solidarios con la clase trabajadora de Perú que está peleando contra la dictadura que tienen allí en Perú. Porque en Perú el gobierno legítimo y el presidente legítimo fue derrocado mediante un golpe de Estado institucional con oposición de amplísimas capas de la clase obrera. Y por lo tanto tenemos que ser solidarios con Perú. O tenemos que ser solidarios con Ecuador. O la tremenda solidaridad internacional que hay con Cuba y con Venezuela, pero fundamentalmente con Cuba. O la tremenda solidaridad internacional que hay con el Sahara. ¿Que hay sectores de nuestra sociedad que están como Marruecos? Sí, pero hay otros que lo tenemos clarísimo. En España, yo diría que una mayoría, los derechos del pueblo saharaui, el derecho a su independencia. Y eso nos afecta. Y yo estoy en contra de las decisiones de mi gobierno. Y cuando yo me he reunido, he hablado con saharauis o he apoyado su lucha, ninguno me ha rechazado porque yo fuera blanco y español. Encima español. Al revés. Por lo tanto, hemos de rescatar el internacionalismo. Porque además, sin una fuerte acción internacional,
no se detendrán las agresiones imperialistas. Agresiones imperialistas que han habido durante el mandato Biden y que van a haber durante el mandato del loco Trump. Y tendremos que estar ahí. Y tendremos que luchar. Y tendremos que luchar por nuestra propia independencia y nuestra propia soberanía, porque el Estado español no es ni independiente ni soberano, es una colonia de los Estados Unidos. Y para liberarnos de esa colonia necesitamos unirnos a trabajadores alemanes, a trabajadores británicos. En Gran Bretaña está habiendo un movimiento solidario internacionalista estupendo y que en el caso contra la guerra, de una forma brutal y bestialmente bien organizado, bien hecho, constante y continuo. Igual que el que está habiendo en el Estado español, por ejemplo, en solidaridad con la causa palestina. Y esto es positivo. Es positivo que los pueblos, las razas, sepan que solo hay una cosa, explotados y explotadores. Y que da igual la nación, la nacionalidad o la etnia de los explotados, pero ojo, también de los explotadores. Que también, ¿no? Por tanto, creo que es importante construir elementos y acción política que rescaten el internacionalismo y que rescaten la soberanía de los pueblos. Porque sin soberanía de los pueblos no va a haber ningún progreso ni ningún avance hacia el socialismo, ni siquiera hacia una sociedad mejor y diferente. Y en el caso palestino, defender el derecho a la soberanía, a la República Palestina libre y soberana. Igual que otros aquí luchamos y exigimos la soberanía de España y la independencia. ¿Y por qué España no rompe, y con esto termina, relaciones diplomáticas y comerciales con el ente sionista de Israel? Pues porque no es soberana, porque depende de las decisiones políticas de Estados Unidos y porque depende de la mafia ubicada en Bruselas. Muchas gracias.